Este podcast llega a usted por cortesía de la Confederación Patronal de la República Mexicana, www.coparmex.org.mx. Gracias por estar al pendiente de la señal Coparmex. Estamos en medio de una emergencia sanitaria que acapara nuestra atención y demanda una actitud responsable de parte de todos. Sin embargo, los grandes retos de México siguen ahí y no debemos perderlos de vista. Todavía estamos en una lucha cuesta arriba contra la inseguridad y la violencia, y por otro lado ya se habla de una caída del Producto Interno Bruto superior al 4% en este año. Por eso no queremos dejar pasar el hecho de que, en medio del problema de la influenza, la semana pasada terminó el último periodo de sesiones de la 60 legislatura en la Cámara de Diputados. A fin de cuentas, es del Congreso de donde tienen que salir muchas de las soluciones que necesitamos acordar y concretar en México. Es difícil emitir un juicio concluyente de todo lo que se hizo en casi 3 años, pero podemos decir que la balanza tiende a lo positivo. La inclinación es ligera, pero cuando menos la productividad fue mayor que en la legislatura precedente. En el cajón de lo bueno está desde luego la nueva ley del ISSSTE, que rompió una racha de 10 años sin reformas económicas trascendentes. Con esto se paró una bola de nieve que ponía en riesgo la viabilidad financiera de la nación. Otro punto a favor fue el paquete de modificaciones al sistema de ahorro para el retiro, que redundó en una mayor claridad en términos de comisiones y traspaso entre las AFORES. Y otro más lo fue la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que va a homologar la presentación de estados financieros en los 3 niveles de gobierno. La reforma al sistema de justicia del 2008 incluyó un cambio trascendental: abrir la puerta a los juicios orales, una demanda histórica de la Coparmex. Y desde luego hay que resaltar cómo la actitud responsable progresivamente le ganó el terreno a la polarización inicial. La propia reforma petrolera del 2008 es producto de esa actitud, ya abierta al diálogo productivo, y no solo entre los legisladores, sino de cara a los distintos sectores sociales. Nos consta. El problema es que los resultados son acotados. La propia reforma Pemex fue positiva, pero el desgaste que implicó no se compensa con el producto final, porque no deja de ser provisional. Queda en una zona entre lo bueno y lo insuficiente, como el avance en el tema de la inseguridad pública. Se trabajó para que haya más participación ciudadana en el Consejo de Seguridad Pública y se cumplió con varios de los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. En particular, con la figura de la extinción de dominio, el paquete de leyes para combatir el narcomenudeo, la nueva ley de la Policía Federal, que ahora tendrá atribuciones más definidas en materia de prevención, inteligencia y coordinación. Todo eso es bueno, pero asuntos como la ley contra el secuestro siguen en el tintero. Pasando al ámbito de lo no tan bueno, la lista la encabeza la violación al derecho a la libre expresión contenida en la reforma electoral del 2007. En la Coparmex seguimos luchando por los canales institucionales para echar abajo este atropello. Y en segundo lugar está la reforma fiscal que introdujo el IETO, que está siendo una carga muy pesada para las empresas en estos momentos, porque los obliga a pagar impuestos aun cuando al final del periodo tengan pérdidas. El IETO se planteó en una realidad económica completamente distinta y con la idea de que con el tiempo quedaría como tasa única. La cuestión es que no se ve para cuándo y ya urge una solución radical al embrollo fiscal en el que se ha metido nuestro país. Nuestros zapatos ya no pueden arreglarse con más parches, necesitamos cambiarlos. Si añadimos un capítulo de lo feo, como en la película, el
1 de diciembre del 2006. El episodio rayó en lo patético, pero lo más preocupante fue la irresponsabilidad, la misma con la que un grupo de legisladores pretendió cancelar el Congreso porque no estaba dispuesto ni siquiera a que se plantee una iniciativa de ley, como ocurrió con la propia reforma petrolera. Finalmente, un análisis desde el punto de vista empresarial quedaría trunco sin un juicio sobre los compromisos de los foros México ante la crisis. La Coparmex hemos trabajado muy duro para que la visión de los empresarios se incorpore a los temas contemplados. Así lo hicimos con la legislación en outsourcing, por ejemplo, que es producto del consenso entre el sector patronal, el sindical y las principales fuerzas políticas. En particular, nos congratulamos por la aprobación del paquete de reformas a las leyes que rigen las compras y las obras públicas. Estamos hablando de cambios a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, a la ley de obras públicas y servicios relacionados, a la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, e incluso al Código Penal Federal. Esta reforma incorpora mucho del espíritu y varias de las propuestas de la agenda Coparmex para recuperar el crecimiento. Ahora hay que ver que se lleve a los hechos sin dilación, porque los apoyos y los programas gubernamentales para afrontar la crisis económica no están fluyendo con la agilidad que exige la situación. Lo que procede ahora es seguir impulsando esos cambios de fondo que otra vez se quedaron pendientes. Eso quiere decir, entre otras cosas, acordar y concretar algunas reformas que están pendientes. Por ejemplo, la tributaria, hay que reformarla de fondo, de tal manera de que podamos eliminar de una vez por todas el ISR y podamos incluir el pago del IVA sobre todos los productos, desde luego considerando y tomando muy en cuenta la opinión de las partes involucradas, como puede ser, en el caso de los alimentos, el Consejo Nacional Agropecuario. En el tema laboral, también urge introducir las medidas que permitan aumentar la competitividad, mejorar la flexibilidad y la capacitación de todo el personal. De hecho, también se trata de compromisos tomados de los foros. Comparte esta señal Coparmex.